Queridas hermanas y hermanos, todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles en los que parece que no se ve la luz, momentos en que nuestros planes se vienen abajo, en que alguien nos decepciona o perdemos la ilusión por los problemas y también momentos de pérdidas. Quizás los niños por su corta edad aún no han tenido una experiencia de este tipo, pero aún ellos llegan a sufrir porque se les perdió o murió la mascota, o porque reprobaron año, o porque se enteran de que sus padres lamentablemente se quieren divorciar. Sí, aunque la vida es hermosa, también nos ofrece momentos difíciles. De hecho, los invito a que cada uno de ustedes piense un poco y recuerde alguno de esos momentos. Estoy seguro de que al pensar en ellos recordarán que no fueron nada agradables y que incluso los hicieron entristecerse y hasta caer en depresión. Pues bien, la palabra de Dios de hoy en sus 3 lecturas nos recuerda que así como en los momentos difíciles es muy valioso contar con una persona, amigo, compañero o familiar que nos anime a levantarnos y seguir luchando, también Dios está con nosotros en esos momentos para animarnos a continuar en nuestra lucha diaria e incluso fortalecernos con su palabra, con su Santo Espíritu y con los sacramentos. Para entender la primera lectura de hoy, tenemos que ubicarla. Esdras es un personaje del Antiguo Testamento que vive el tiempo en que Dios perdona la infidelidad de su pueblo que había sido llevado al exilio en Babilonia y le permite que regrese a Jerusalén. Por lo tanto, tanto Esdras como Nehemías son los encargados de parte de Dios de animar al pueblo a reconstruir no solo la ciudad de Jerusalén que estaba en ruinas, sino también sus murallas y el templo, y sobre todo de reconstruir la fe en Dios, la fidelidad a Él y la unidad como pueblo. Y para ello, Esdras hace que se proclame la palabra de Dios que durante el exilio no pudieron escuchar de esta manera. Palabra que de parte de Dios incluye la enseñanza y el perdón. Por eso hemos escuchado que el pueblo lloraba de arrepentimiento y también de alegría, porque tenían una nueva oportunidad, porque se disipaban las sombras para dar paso a la luz. Y por eso también Esdras les pide que coman como en un día de fiesta, porque escuchar la palabra de Dios siempre es motivo de fiesta. De hecho, la idea de comer especialmente bien y arreglarse cuando se escucha la palabra de Dios es algo que siguen teniendo los judíos cuando celebran el Shabbat. Siempre se visten, siempre comen de una forma maravillosa. Y también muchos cristianos que entienden que el domingo y la Santa Misa bien valen la pena vestir y comer de una manera especial para celebrarlo. Lástima que, a diferencia de otros grupos cristianos, como los mormones o los testigos de Jehová, que se arreglan muy bien para sus reuniones, a veces algunos católicos llegan al templo, como se dice por ahí, todos fodongos, como si fueran a un evento intrascendente. Pero afortunadamente hay muchos otros que se preparan para ese momento especial, incluyendo en algunos casos en las mujeres el cubrirse la cabeza para indicar que se trata de momentos especiales. En muchos pueblos de México todavía la gente asiste a la iglesia el domingo con sus mejores galas. Sí, siempre la palabra de Dios tiene buenas noticias para nosotros, a veces a manera de invitación a la reflexión, a veces con una llamada de atención o bien una palabra de aliento, pero siempre son buenas noticias. Como el caso de la segunda lectura que nos recuerda que todos somos importantes y que nadie debe de ser ignorado o rechazado en la comunidad. ¿Por qué nos recuerda esto? Quizás porque no faltan los que se sienten autosuficientes y desprecian a los demás.
o todo lo contrario, porque hay quienes se sientan tan poca cosa que piensan que no tienen nada que ofrecer a la comunidad. Por eso, para que comprendamos que en cualquier comunidad, empezando por la familia, todos somos importantes y con la colaboración de todos se pueden lograr cosas maravillosas, San Pablo hace una comparación de la comunidad con el cuerpo humano, el que todos sus miembros, órganos e incluso las células más pequeñas son importantes. Esto lo deberían escuchar aquellos líderes, gobernantes o padres de familia que se sienten los únicos valiosos, los únicos que importan, que solo les importa su modo de ver las cosas o de pensar y que se atreven a despreciar otras formas de ver las cosas, desperdiciando con esta actitud la riqueza de visiones, pensamientos y soluciones. Como se dice en este tiempo, hay que tomar en cuenta no solo mis datos, sino también los de los demás. Y así como a cada parte del cuerpo le damos importancia, también, sin negar nuestras propias capacidades, tenemos que aprender a reconocer lo valioso de las capacidades de los demás. No podemos discriminar a los demás cuando Cristo no nos discriminó y nos enseñó que todos somos hijos de un mismo Padre. Tenemos que aprender cada vez más a trabajar en conjunto. Por otra parte, en cuanto a la lectura del Evangelio, hemos dejado atrás ya los días de la infancia de Cristo y nos hemos acercado al momento en que Cristo inicia su vida pública con el bautismo. En tiempo de Cristo, los pobres y los enfermos eran receptores de puras malas noticias. Tienen que ir a empadronarse, hay que pagar este nuevo impuesto, ustedes no pueden entrar, la salvación no es para ustedes. Y Cristo viene a cambiar estas malas noticias. Después de haber sido tentado por el demonio en el desierto, Jesús fue a Nazaret, la pequeña población donde se había criado, y entra en la sinagoga a la que tantas veces había acudido llevado por San José y donde desde los 13 años, como todo judío, tenía el derecho de leer algún texto de la Biblia y hacer un comentario ante los presentes. El Evangelio nos dice que tomó el libro de las Sagradas Escrituras y leyó el texto del profeta Isaías que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Hasta esta parte del Evangelio parece que no hay novedad porque este texto que habla de las características que debía tener el Mesías ya era conocido por todos los que estaban ahí. Pero la buena noticia no está en que Jesús recuerde este texto liberador, ni en una promesa de Jesús de que el Mesías llegará a mediano o corto plazo, sino que lo que había anunciado el profeta Isaías se estaba cumpliendo ese mismo día. Es decir, que Cristo se presenta como el Mesías. Así lo dijo Cristo. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Ciertamente que esto para los paisanos de Jesús era algo inconcebible. ¿Cómo el hijo de un carpintero que había crecido en medio de ellos se atrevía a decir que era el Mesías? ¿Cómo se atrevía a decir eso si ni siquiera era alguien que hubiera estudiado con los maestros, los rabinos o doctores de la ley en Jerusalén? ¿Cómo podía hablar de Dios y hacer milagros de parte de Dios un paisano como él? Para muchos eso fue un escándalo. Sin embargo, a lo largo de su ministerio, Jesús fue mostrando que lo que había leído se cumplía. Los ojos de los ciegos se abrieron. Los paralíticos caminaron, los sordos escucharon, los enfermos recibieron curación y los que se sentían oprimidos por el pecado encontraron la liberación. Jesús
No hizo otra cosa sino anunciar la buena nueva a los pobres y decir de muchos modos que la salvación es para ese momento, para el presente. Así lo recuerda el capítulo 13 de San Lucas. Hoy, mañana y pasado tengo que continuar mi viaje. Hoy, decía Cristo. O el capítulo 19 también de San Lucas. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, cuando le anuncia el perdón a este hombre llamado Zaqueo. O el capítulo 23, cuando dice desde la cruz al buen ladrón, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomando en cuenta estos textos, podríamos repetir la famosa frase, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El Evangelio nos recuerda que la salvación que Dios tiene para ti, la buena noticia, el levantarte, el ayudarte a hacer lo que necesitas hacer, es para hoy. El Evangelio nos recuerda que Cristo quiere enseñarnos, acompañarnos, animarnos, salvarnos hoy, y que los cristianos tenemos mucho que hacer, trabajando en equipo por transformar el mundo y especialmente dando ánimo y buenas noticias a quienes pasan por malos momentos. De tal manera que las tres lecturas del día de hoy nos hablan de la buena noticia del amor de Dios. Y esto ya es un suficiente motivo para animarnos, para levantarnos y para continuar luchando en nuestra vida.